Chicos, hoy día lo que vamos a ver es coeficiente de arrastre en geometrías comunes, pero básicamente en geometrías redondeadas como esferas, discos o elípticas. Acá hay un eje de Reynolds con el coeficiente de arrastre, el CD. Ahora, ya sabemos lo que es Reynolds, significa lo que es Reynolds, ¿no? Laminar o turbulento, nos da límites. Ahora, cuando el Reynolds es bajo, corto, pequeño, ¿okay? Pasa a situaciones bastante con el coeficiente de arrastre, básicamente en lo que es para geometrías esféricas o redondas, en este caso. Cuando el Reynolds es alto, el coeficiente de arrastre tiende a una sola, un valor, pero cuando es pequeño, está en un ambiente, un líquido que es incompresible, ¿okay? Pasa esto de acá, ¿okay? El coeficiente de arrastre tiene, este coeficiente tiene un valor de 24 sobre el Reynolds, este coeficiente de arrastre. Ahora, fíjense que esta parte de acá viene de lo que nosotros habíamos visto de acá, de pérdida de carga, ¿no? De la pérdida de carga viene el coeficiente por el L entre el D, ¿sí? Por B cuadrado, en esta parte, sobre 2G. Y cuando era simplemente el cambio de presión, diferencia de presiones, porque era sin el G, con 2 y con la densidad, eso habíamos visto. Ahora, si una diferencia de presiones, yo lo cambio por fuerza sobre área, y el área pasa a multiplicar, estaríamos en otra fórmula de acá. Ahora, esta fuerza de arrastre básicamente es esto de acá, el coeficiente de arrastre. O sea, esto vendría a ser nuestra fuerza de arrastre o nuestro FD, que vendría a ser por acá. Ahora, ¿esto dónde se aplica? Generalmente se aplica en lo que es partículas suspendidas en el aire, cuando hacen tratamientos de aguas residuales, cuando el flow se forma por coagulación, el flow, ¿okay? Y el flow cae, entonces ahí se tiene como si fuera una esfera, el flow se está formando y va a caer. Entonces ahí se aplica la ley de Stokes en esa parte. Ahora, eso de coeficiente de arrastre, imagina tú, más o menos, cuando hay un nadador, digamos en los Juegos Olímpicos, cuando nadan, utilizan una capucha, siempre se depilan generalmente porque no tiene que ser aerodinámico. Los aviones, cuando vuelan, o de repente las aves, simplemente con las puntiagudo y con las alas hacia atrás o las patas hacia atrás. En los autos, cuando son más aerodinámicos, ¿okay? Tienen menos fuerza de arrastre en esta parte. Ahora, la fuerza de arrastre, Stokes encontró que cuando el Reynolds es mínimo, es poco, es 24 sobre el R, sobre el Reynolds. Entonces tenemos acá el Stokes 24 sobre el Reynolds por el área, por la densidad, por B cuadrado sobre 2. Tenemos esa parte de ahí, ¿ok? Ahora, aplicando toda esa parte, el área pi por diámetro al cuadrado sobre 4, este es para una esfera, ¿ok? Por densidad, volumen al cuadrado, ¿ok? Entonces quedaría pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por la densidad por velocidad al cuadrado entre 2, y el Reynolds sabemos que es esto, densidad por velocidad por diámetro entre mu. Ahora, operando esa parte de ahí, nos queda esto de acá. Pero sabemos que el diámetro es 2 veces R, entonces será 2R por 3 sería 6, quedando esta parte de acá. Entonces la fuerza de arrastre quedaría así para esferas, básicamente, para esferas, y cuando el Reynolds es pequeño, el R. Ahora, quiero que te recuerdes eso, cuando el Reynolds es pequeño, ¿okay? Pasa esta parte de acá. Es como si acá tenemos una esfera, en un líquido está descendiendo, y en el líquido forma estas láminas, va descendiendo y el flujo así, armonioso, despacio va descendiendo. Eso es, y por acá se opone el arrastre. A eso se refiere con esta parte. Esta es la fuerza de arrastre que se va a oponer ahí. Este es el FD, cuando en un líquido cae una esfera. Eso es por una parte. Ahora el concepto de
empuje hidrostático, que es sencillo simplemente para definirlo. Si yo tengo un cuerpo sumergido de un líquido, ese cuerpo va a recibir obviamente presiones en todos los lados, pero tiene presión acá, presión abajo. Ahora el empuje es la fuerza que el agua empuja todo el cuerpo, hasta arriba. Ahora, entonces quiere decir que si el empuje va en esa zona de acá, entonces el empuje lo podríamos poner como la fuerza 2 menos fuerza 1. Si el cuerpo va a ascender, F2 es más grande, F2 menos F1. Ahora, pero sabemos nosotros que presión es fuerza sobre área. Entonces la fuerza vendría a ser presión por área. Entonces en vez de poner fuerza pongo presión 2 por área. Menos, en vez de poner F1 pongo presión 1 por área 1 y área 2. Pero he considerado un cubo acá. ¿Okay? Entonces las áreas son equivalentes. Área nada más. Ahora, sabemos ya, hemos estudiado que la presión es densidad del líquido por el volumen de densidad, ¿okay? Por la altura y por la gravedad. Profe, para F2, P2, P sub 2, H más grande, o sea será H2 por gravedad, menos densidad del líquido, presión 1, por la altura pequeña, H1, ¿por qué? Por la gravedad. Fíjate que tenemos en común, gravedad y densidad del líquido. No sé densidad del líquido o gravedad, es común. Okay. Bueno, acá era la presión 2, faltó multiplicarlo por el área, menos la presión, densidad del líquido, por altura 1, por la gravedad y por el área. Lo que tienen en común es el área también. ¿Qué diferencia H2 menos H1? H2 menos H1 es la altura del cuerpito. Entonces densidad del líquido por la gravedad, pero este de acá H2 menos H1 es H del cuerpito, pero sabemos que base es área y la altura es H, será volumen. Entonces A por H es volumen de un cuerpo que está sumergido, entonces será volumen del cuerpo sumergido. Y la ecuación del empuje básicamente lo presentan así: densidad del líquido por gravedad, por volumen del cuerpo sumergido por gravedad. ¿Ok? Entonces el empuje es densidad del líquido, volumen del cuerpo sumergido y por la gravedad. Gracias.